Millonario se sorprende al descubrir a mendigo negro con fortuna secreta mucho mayor que la suya. Gabriel Ortega salió de su reunión en Polanco, con la cabeza en alto. Esa sensación familiar quemándole el pecho. Poder, éxito, control. El aroma a café caro flotaba en el aire mientras caminaba por las aceras brillantes de la zona más exclusiva de Ciudad de México. Todo en su mundo parecía inquebrantable. Él, un empresario hecho a sí mismo, creía que su fortuna era fruto de esfuerzo puro y sacrificio de verdad. Pero esa tarde, algo a punto estaba de quebrar su burbuja perfecta. Al doblar la esquina, un hombre llamó su atención. No era el típico indigente. Samuel tenía una piel oscura, luminosa a pesar de la suciedad que manchaba sus harapos. Sus ojos, profundos y cansados, chispeaban con una inteligencia rara, casi hipnótica. Gabriel se quedó paralizado. Algo en el aire cambió. Ese mendigo afrodescendiente no parecía perdido o rota. Parecía un misterio disfrazado de sombra. «Tienes cara de que sabes cosas», dijo Samuel, sin levantar la voz, pero con un filo que cortaba en silencio callejero. Gabriel sintió un nudo enorme en la garganta. No podía apartar la mirada. Y entonces Samuel soltó la bomba, como un trueno destruyendo un cielo despejado. Tenía una fortuna secreta mucho más grande que la de Gabriel. Sí, mucho más. ¿En serio?, pensó Gabriel. Pero no salió palabra. No fue incredulidad lo que lo atrapó, sino una mezcla brutal de miedo e incredulidad. La gente alrededor empezó a mirarlos, murmurando, algunos con cejas levantadas, otros enojados por el contraste brutal. Un hombre con traje carísimo frente a un indigente con ropas raídas. Pero lo que nadie sabía era que detrás del silencio de Samuel había una historia enterrada, oscura y peligrosa, capaz de hacer temblar los cimientos del propio Gabriel. Desde ese momento, no pudo dejar de pensar en ese extraño. ¿Cómo podía un mendigo tener dinero? ¿Qué secreto escondía? El roce de la arrogancia comenzó a desmoronarse, reemplazado por una envidia tensa, casi dolorosa. Gabriel empezó su investigación con obsesión enfermiza. Revisó registros, buscó en archivos olvidados, y poco a poco los misterios empezaron a llenar la habitación donde trabajaba. Lo que descubrió iba más allá de cualquier cuenta bancaria o inversión. Había conexiones ocultas entre Samuel y su propia familia, raíces que se enredaban en la historia con el peso de años de silencio y traición. El corazón le latía al borde del colapso. El pecho se le oprimía con cada secreto que aparecía. Al mismo tiempo, una sombra invisible comenzó a perseguirlo, sutil pero constante. Alguien o algo con la misión de proteger el legado oscuro de Samuel. Quizás más peligroso que cualquier competencia en negocios. Gabriel estaba en terreno resbaladizo y la adrenalina le gritaba detenerse. Justo cuando creía tener todas las piezas listas para armar el rompecabezas, recibió una nota anónima. Un mensaje frío, sin firmas, pero claro como un disparo en la noche. Deja de buscar la verdad o pagarás caro. El papel temblaba en sus manos y con él su mente. ¿Vale la pena arriesgar su reputación, su poder, su vida por algo que no entiende? Una pregunta que quemaba como fuego lento. Gabriel sabía que, hiciera lo que hiciera, su vida ya había cambiado para siempre. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso, que me ayuda mucho con el algoritmo.
Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Gabriel sintió el escalofrío recorrer su columna cuando la nota cayó en su mano. Aquellas palabras lo acechaban ahora, una advertencia que no podía ignorar. Si había algo que había aprendido en su vida como empresario, era a no subestimar el peligro. Sin embargo, la curiosidad lo consumía, como un fuego que no podía apagar. Decidió pasar la noche revisando cada pista recabada sobre Samuel. Pasó horas en su oficina. La luz de la pantalla iluminaba su rostro cansado. El ruido del teclado era lo único que rompía el silencio. Pero cada vez que intentaba reunir pensamientos claros, su mente se desbordaba de escenas de la calle, la mirada de Samuel, la forma en que había revelado su asombroso secreto. Ese par de ojos que parecía saber más de lo que dejaba entrever. Fue entonces, cuando el reloj marcaba la 1 de la mañana, que una llamada interrumpió su vorágine. Era un número desconocido. Su corazón latió fuerte. Al contestar, una voz grave sonó al otro lado. «Fui yo quien te mandó esa nota, Gabriel. Tienes que dejar las cosas como están». La voz no sonaba como la de un criminal, sino más bien como la de alguien que se preocupaba. Gabriel sintió el nudo en la garganta hacerse más fuerte. Antes de que pudiera responder, la voz continuó. «Lo que te interesa no es lo que parece. Samuel no es quien crees que es. Su fortuna está relacionada con un pasado que jamás debiste descubrir». «No te metas más. ¿Quién eres?», preguntó Gabriel, apretando el teléfono con fuerza. «Alguien que sabe. Tu vida está en juego. Estás jugando con fuego, y no solo por él». Esa oración lo dejó en shock. Atrapado entre el miedo y el asombro, la llamada se cortó de repente. Gabriel se quedó allí, la mente dando vueltas. ¿Qué podría tener de mal un hombre al que había visto en tan mala situación? O tal vez la apariencia de Samuel era solo eso, una fachada que escondía algo mucho más peligroso. A la mañana siguiente, con la mente revuelta y un nudo en el estómago, decidió buscarlo nuevamente. Quería respuestas. No podía soltar la inquietante conexión que había sentido en su encuentro. Caminó decidido a aquella esquina donde lo había visto, preguntándose qué tal vez no había comprendido en ese momento. Pero al llegar, sintió un golpe frío en el pecho. Un grupo de personas, caras pálidas y sollozos desgarradores, se agrupaban en torno a algo en el suelo. Gabriel se acercó y encontró a Samuel tendido, inconsciente. A su alrededor, la gente se movía rápidamente. Un susurro inquietante recorrió la multitud. Un robo, un ataque. La adrenalina se apoderó de Gabriel. No podía creer lo que veía. Cuando los paramédicos llegaron, alguien empujó a Gabriel, pero él ya había cruzado la línea entre la curiosidad y el miedo. De repente, entre la multitud, vio una figura familiar. Era Ana, una excompañera de negocios, con lágrimas en los ojos. Su rostro se había vuelto un lienzo de desesperación. «¡Ana!», la llamó, pero ella no lo vio. Estaba demasiado concentrada en el cuerpo de Samuel. El corazón de Gabriel se detuvo. ¿Qué tenía que ver ella con esto? Cuando ella finalmente giró la cabeza hacia él, la expresión en su rostro lo paralizó. Se sintió arrastrado hacia un abismo. Ana no solo había estado en su vida empresarial. Su conexión con Samuel revelaba un sismo emocional que cambiaría todo. Justo cuando los paramédicos trataban de estabilizar a Samuel, Ana gritó, su voz quebrada: «No pueden dejar que se muera.
Él lo sabe todo. Gabriel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué secretos había escondido Samuel? ¿Y cómo encajaba Ana en todo esto? Las luces parpadeaban como si el universo le lanzara un sinfín de preguntas. Mientras las sirenas llenaban el aire, Gabriel comprendió que el juego apenas comenzaba. Todo lo que había creído conocer ahora se desvanecía. Su vida, un laberinto de secretos, estaba a punto de ser revelada, y por primera vez tuvo miedo de lo que podía descubrir. La escena era un caos. La multitud se apretujaba alrededor de Samuel, su cuerpo todavía inerte en el suelo. Gabriel se sentía como un espectador en su propia vida, incapaz de moverse, atrapado entre la alarma y el terror. Las sirenas a lo lejos, el murmullo creciente de la gente, todo se mezclaba en un ruido casi ensordecedor. Ana seguía gritando, su rostro marcado por el pánico. «No puede morir, no puede morir». Gabriel sintió que el mundo se le escapaba de las manos. Esa conexión entre Ana y Samuel se hacía cada vez más inquietante. ¿Qué sabía ella que él no? De repente algo cambió en el ambiente. Un estruendo, un golpe seco. La multitud se separó y Gabriel, aturdido, vio a un hombre salir de entre la gente, empujando a otros a un lado. Tenía un rostro conocido. Era Marco, la mano derecha de Gabriel en los negocios. Siempre serio, siempre firme. Pero ahora había algo diferente en su mirada. Había una urgencia que no encajaba. «Gabriel, tenemos un problema. Un gran problema», dijo Marco, tratando de acercarse. El sudor le corría por la frente. Su mirada estaba fija en Samuel. «¿Qué estás haciendo aquí? Esta no es tu lucha», respondió Gabriel, sintiendo cómo el miedo se formaba como un nudo en su estómago. «Lo es, y no tienes idea de lo que está en juego. Samuel está mucho más involucrado de lo que piensas». Las palabras de Marco eran como un eco, resonando en la mente de Gabriel. La voz de la urgencia creció en él. «¿Cómo puedes decir eso? Es un mendigo. ¿Qué podría tener que ver con nosotros? Tu familia, la mía, está todo interconectado». Marco susurró, su voz quebrada. «Samuel es el hijo de un hombre que creímos muerto, un hombre que le debes mucho más de lo que imaginas». La revelación paralizó a Gabriel. Su corazón se detuvo. «¿Estás diciendo que este hombre es mi hermano?» «No, no puede ser». Pero Marco asintió, su rostro pálido. «Helen, tu madre, ella nunca te contó, pero Samuel es parte de tu sangre. Lo que pasa aquí es más grande. Tu legado, tu fortuna, se basa en secretos que no deberías haber descubierto». La multitud bramó. Ana seguía gritando, pero el ruido de su voz se minimizó en la confusión de los pensamientos de Gabriel. De repente se sintió atrapado en un torbellino de emociones, confusión, ira, miedo. ¿Era posible? Desesperado por salir de la tormenta de su mente, se volvió hacia Marco. «¿Sabes dónde está mi madre?» Marco se moría de anticipación. «No. Pero si Samuel muere, las respuestas se irán con él. Necesitamos que se despierte, necesitamos que cuente». En ese momento, un grito desgarrador rasgó el aire. Todos miraron hacia Samuel. Con un estertor, su cuerpo empezó a agitarse, y los paramédicos, aún trabajando, se dieron cuenta de que había vuelto en sí. Pero no fue un regreso normal. Sus ojos se abrieron, y algo oscuro, algo desconocido, brillaba en ellos. «Samuel, ¿me oyes?», gritó Ana acercándose. Él giró la cabeza. Su mirada se detuvo en la multitud. Luego se centró en Gabriel. «Tú», murmuró con esfuerzo. «¿Eres tú el elegido?».
Las palabras vibran en el aire como un tambor lejano. Todos se quedaron congelados, en un estado de trance. ¿Elegido? ¿Qué significaba eso? Gabriel sintió que el helado miedo se apoderaba de él nuevamente. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ellos vienen para reclamarte, dijo Samuel, y sus ojos se arrebataron hacia la distancia, como si viera sombras en el aire. No hay tiempo. Debes prepararte. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo se oscureció. ¿Prepararme para qué? Para la verdad sobre nosotros. Pero antes de que pudiera responder, un disparo sonó en la distancia, y todos se volvieron a mirar con horror mientras la atmósfera se llenaba de tensión y caos. Las caras de la multitud se difuminaron. Gabriel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué iba a pasar a continuación? Todo lo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse. Las respuestas que buscaba se habían convertido en preguntas más oscuras, y su vida en un juego que nunca imaginó. La tensión se cortó en el aire como un hilo delgado. El disparo resonó, y la multitud se paró en seco, como si el tiempo se hubiera detenido. Gabriel sintió cómo su corazón se aceleraba, como un tambor desbocado. Los ojos de Samuel, aún llenos de un oscuro misterio, se volvían hacia él, buscando respuestas en un caos que lo envolvía. ¿Qué has hecho?, murmuró Gabriel, sintiendo la presión en su pecho hacerse más fuerte. La adrenalina comenzaba a bailar en su interior. Ana seguía gritando, su voz desgarrada, al igual que su alma. Pero dentro de él todo parecía distorsionado. El eco del disparo retumbaba en su mente. En ese momento, la multitud se dispersó en pánico. Gritos y llantos llenaron la escena. Y entre la conmoción, una figura emergió del mismo lugar donde era un hombre alto, su rostro cubierto por una capucha. Nadie parecía haberlo notado salir de las sombras, como un fantasma. «¡Detente!», gritó este desconocido, con una voz profunda que imponía calma en medio del caos. Todos giraron hacia él, la mirada perdida en el misterio de su aparición. Gabriel no podía quitarle los ojos de encima. Había algo inquietante en su presencia, un aura oscura que lo envolvía. «¿Quién eres?», preguntó Marco, su rostro pálido a medida que avanzaba hacia el extraño. «¿Qué sabes de Samuel?». «Todo», contestó el hombre, su voz resonando como un trueno. «Y lo que saben ustedes es solo una fracción de la verdad». Las palabras cayeron sobre Gabriel como una losa pesada. ¿Qué verdad? Su demanda sonó más como un susurro, porque la conexión con Samuel y Ana lo había dejado tambaleándose. «Samuel es mucho más que un indigente», continuó el hombre. «Él eligió esconderse para proteger un secreto que podría destruir familias enteras». Los murmullos se intensificaron. Entonces, como si lo hubiera estado esperando, el hombre se volvió hacia Gabriel. «Y tú, Gabriel, eres la clave». «¿La clave de qué?», preguntó. El miedo en sus ojos iba en aumento, su lucidez siendo tragada por el terror. El extraño levantó una mano, señalando hacia el horizonte, donde el cielo se oscurecía por las nubes amenazantes. «El legado que crees que has creado está manchado de más sangre de lo que puedas imaginar». «¡Oh! Eso no tiene sentido», respondió Gabriel, su voz temblando. «He trabajado por lo que tengo. No puede ser». Pero mientras decía eso, los recuerdos de su infancia, las conversaciones veladas entre su madre y su padre, empezaban a fluir como un río revuelto. «No solo eres un empresario,
Eres parte de un juego en un tablero que ha existido desde hace generaciones. Tu madre lo sabía. Y Samuel, él es el centro de todo. Su vida ha sido sacrificada para protegerte a ti. Las palabras del extraño lo dejaron paralizado. ¿Qué sacrificio? ¿De qué estaba hablando? En su pecho, un nudo se formaba, distorsionando su respiración. De repente, todo lo que creía sobre su vida comenzó a crujir y desmoronarse. Un grupo de policías llegó, y el caos aumentó cuando la multitud se volvió descontrolada nuevamente. Pero el extraño no se movía. Tienes que decidir, Gabriel. ¿Continúa con tu vida como si nada de esto hubiera pasado o descubre la verdad y enfréntate a lo que te espera? ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiéndose pequeño, como un niño perdido en medio de un mundo que había sentido tan seguro. Pero una ráfaga de determinación comenzó a encenderse en su interior. Cuando todos se vayan, encontrarás respuestas donde menos lo esperas. Pero ten cuidado. Aquellos que buscan la verdad corren el riesgo de perderlo todo, incluso la vida. En ese instante, un nuevo disparo fue oído, más intenso, más cercano. Gabriel sintió una punzada helada en el estómago, al darse cuenta de que no solo el pasado estaba buscando el presente, el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. «Gabriel», gritó Ana. La multitud comenzó a alejarse, pero él no podía moverse. El extraño estaba mirando hacia la dirección del disparo, y Gabriel sabía en su interior que era solo el comienzo de una tormenta. Mientras la confusión continuaba a su alrededor, el hombre de la capucha dio un paso hacia él. «Recuerda, tú eres el elegido. La verdad te espera, pero no sin un precio». Y con eso se disolvió en la multitud, dejando a Gabriel solo con su miedo, un nuevo secreto apretándole el pecho y un futuro aterrador que se extendía ante él. ¿Qué significaba ser el elegido? Se dio cuenta de que estaba a punto de ser arrastrado a un mundo que ni siquiera comenzaba a comprender. La tensión se cortaba en el aire, y Gabriel sentía un torbellino de emociones girando en su interior. El disparo resonó como un eco en sus oídos. Ya no había vuelta atrás. La multitud se movía en una confusión interminable, pero él se quedaba allí, atrapado entre el miedo y la confusión, mientras el extraño desaparecía. Su mente era un caos. Ana seguía gritando, pero su voz sonaba lejana. «Gabriel, ayúdame». La desesperación en su tono lo trajo de vuelta a la realidad. Entonces, todo sucedió en un parpadeo. Sintió un empujón detrás de él, y con un giro rápido, vio a un agente de policía caer al suelo, su rostro pálido y horrorizado. Gabriel sintió que el aire se le escapaba. El hombre había sido alcanzado. Su mente trataba de procesar lo que acababa de presenciar. Un instante después, la multitud se dispersó aún más. Gritos de miedo llenaban el aire. El caos aumentaba. Las sirenas se acercaban, y el mundo parecía desmoronarse. Pero en medio del alboroto, de repente, algo captó su atención. Un destello de metal brilló en las manos de Samuel. Gabriel se acercó, sintiendo que debía descubrir la verdad. ¿Dónde estaba la sangre? ¿Dónde estaban los gritos de horror? Todo lo que vio fue a Samuel levantando un viejo revólver que había estado escondido en su ropa rasgada. «Eres tú, Gabriel. Ven aquí». Sus palabras, llenas de desesperación, atraían a Gabriel como un imán. La mirada de Samuel era intensa y alarmante, como si supiera algo que él no podía entender. «¿Pero qué?», exclamó Gabriel, retrocediendo. El miedo le zumbaba en la cabeza. Samuel, un mendigo, un hombre del que pensaba que era víctima de un sistema que lo había olvidado, ahora le mostraba su verdad. «Lo sé todo.
No puedo dejar que los encuentren. Samuel gritó, apretando el arma con manos temblorosas. Era un hombre diferente. El terror en su voz era palpable. La multitud a su alrededor aún corría, pero de alguna manera todo parecía girar en torno a ellos. Todo lo que creías, todo lo que eres, empieza aquí. Gabriel sintió un nudo en el estómago. ¿Era posible que ese hombre tuviera respuestas a las preguntas que lo atormentaban? Cada palabra de Samuel resonaba en su mente, cada frase cargada de un peso que no podía ignorar. Entonces otra figura emergió del caos. Era Marco, sus ojos llenos de un miedo que nunca había visto en su amigo. Gabriel, no te acerques. Él no es quien crees que es. ¡Cierra la boca, Marco! Samuel rugió. Las manos de Gabriel comenzaron a temblar. ¿Qué sabes tú? Este hombre es mi hermano. Él es el elegido. Un instante de confusión convirtió el aire en fuego. Las palabras ahondaron en Gabriel como un puñal. ¿Qué dices? ¿Por qué? Las miradas se cruzaron, y justo en ese momento, un grito desgarrador atravesó el aire. Una mujer apareció. Era Helen, la madre de Gabriel. ¡No, Samuel! ¡No! Sus ojos estaban llenos de lágrimas y rabia al mismo tiempo. Gabriel se sintió aturdido. Su madre estaba aquí, en medio de este horror. «Tú le has hecho esto, tú lo has traído aquí», gritó Samuel. Su voz ya no era solo desesperación, sino también acusación. El revólver temblaba en su mano. Todo lo que Gabriel había creído, todas las certezas que le habían cimentado su vida, se estaban desmoronando. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz atrapada entre la confusión y el miedo. El corazón le latía con fuerza. «Sé que no comprendes, Gabriel», respondió Helen, sus ojos llenos de dolor. «Todo lo que hemos ocultado era por protegerte». La tensión era brutal. Gabriel miraba a su madre, luego a Samuel, el revólver aún en su mano. Un caos de emociones colisionaba en su pecho. «¿Por qué escondiste esto? ¿Por qué dejaste que me atrapara esto?» «Porque tú eres el elegido, Gabriel. Y si Samuel te cuenta la verdad, nadie estará a salvo». Justo cuando la multitud se dispersaba, un nuevo disparo sonó. Un agujero negro se formó en el estómago de Gabriel, pensando que todo podía desmoronarse en un segundo más. Mientras la gente corría, Samuel caía al suelo, y el mundo de Gabriel se volvía un laberinto peligroso. La verdad estaba emergiendo de entre las sombras, una catástrofe aguardando su momento. ¿Qué era lo que de verdad significaba ser el elegido? ¿Por qué su madre se veía tan aterrorizada? La escena se convirtió en un caos absoluto, con gritos y llantos que resonaban en el aire, y todo se desvanecía en la confusión. Y la única pregunta que quedó en la mente de Gabriel fue: ¿quién realmente soy? La escena era un caos. Gabriel estaba atrapado entre la incredulidad y el terror. El revólver en la mano de Samuel temblaba, mientras las palabras de su madre resonaban en su mente, llenándolo de confusión. «¿Por qué escondiste esto? ¿Por qué no nos lo dijiste?». Su voz apenas era un susurro. La multitud parecía girar a su alrededor. Cada grito y llanto se convertía en un eco distante, dejando solo la desesperación en su pecho. «¿No entiendes?», gritó Samuel. Su mirada era de pura furia. «Ellos vendrán por ti. Eres la clave de su plan». Aquella frase lo atravesó como un rayo. El plan resonaba en su mente. ¿Pero qué podía significar? «No puede ser», murmuró Gabriel.
sintiendo cómo el sudor le resbalaba por la frente. En ese instante, un golpe ensordecedor del revólver resonó en el aire, y la multitud se congeló. Gabriel sintió como el tiempo se detenía. Samuel no había disparado. Había sido un tiro desde la distancia, un grito desgarrador, y Ana fue abatida, cayendo al suelo como una hoja muerta. Gabriel sintió que el corazón le paraba. La sangre brotaba de la herida en el costado de ella, y su rostro se tornó pálido, su mirada vulnerable. ¡No, Ana, no! Gabriel se lanzó hacia ella, pero una mano lo detuvo. Era Marco. ¡No te acerques! ¡Es una trampa! La voz de Marco estaba llena de pánico. Samuel cayó de rodillas, aturdido. ¡No! Esto no podía suceder. La desesperación en su voz fue un eco frío que atravesó el aire. Pero ya era demasiado tarde. Ana jadeaba, luchando por su vida, mientras Gabriel temblaba. Gabriel sintió que su mundo se desmoronaba. «¡Llama a una ambulancia!», gritó, pero el pánico ya inundaba la escena. La gente retrocedía, algunos ocultándose, otros gritando. La urbe que significaba éxito y poder ahora se convertía en un infierno. De pronto, el extraño de la capucha apareció de nuevo entre la multitud. «Esto es solo el comienzo», dijo con voz profunda, como un espectador de un juego macabro. «El legado de tus familias está a punto de ser revelado». Su mirada se centró en Gabriel, y por un momento todo pareció girar a su alrededor. «¿Qué sabes tú de mí? ¿De mi familia?». Gabriel se sentía fuera de control. Cada palabra que brotaba de los labios del extraño solo alimentaba la tormenta en su interior. «No hay tiempo para explicaciones, Gabriel. Debes tomar una decisión». Sus ojos se movían entre Ana y Samuel como si pudiera anticipar un desenlace fatal. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su columna. Miró a Ana en el suelo, su cuerpo se debilitaba. Y en ese momento, todo cambió. Samuel dejó caer el revólver, colapsando ante la angustia. «Sé lo que debo hacer», gritó antes de alzar la vista hacia el extraño. «Es tu culpa. Corriste al abrigo del secreto maldito». «Eres un tonto, Samuel», respondió el extraño. Su tono era plano y frío. «Todo lo que has hecho fue una ilusión para protegerlo. La verdad quebrará tu mundo». Con esas palabras, una sombra de conocimiento pareció cruzar sus ojos, revelando una conexión que Gabriel nunca habría imaginado. Entonces, otro disparo resonó, esta vez más fuerte. Un cuerpo cayó, esta vez el de Marco. Gabriel sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué está pasando? ¡No! ¡No!». Comenzó a retroceder, y el caos lo envolvió como una marea feroz. «Siempre estuviste más cerca de la verdad, Gabriel. Eres el hijo legítimo del verdadero enemigo de Samuel», escupió el extraño, y con sus palabras todo se detuvo. Aquella revelación era un puñal en el corazón. Samuel y él estaban conectados de una manera que iba más allá de la sangre. Todo lo que había construido, cada momento que había vivido, ahora se desmoronaba en su mente como un castillo de naipes. «La decisión es tuya», repitió el extraño, mirándolo con intensidad. «¿Vas a permitir que el legado de tus padres defina tu vida o vas a luchar por quien realmente eres?» Justo entonces, el suelo empezó a temblar y una sombra gigantesca se cierne sobre ellos, cubriendo el sol por completo. Gabriel miró hacia arriba y lo que vio hizo que su sangre se congelara. Un helicóptero negro descendía drásticamente y dentro de él, figuras en traje oscuro apuntaban hacia la multitud. «Ve a buscar la verdad», resonó la voz del extraño y por primera vez Gabriel sintió que había quedado completamente solo.
perdido en una oscuridad en la que nunca había querido entrar. ¿Qué haré ahora? Sus pensamientos giraban a toda velocidad. Gabriel se había convertido en el centro de un conflicto que... El caos se cerraba a su alrededor y el futuro estaba en juego, a la sombra de la verdad que estaba a punto de revelarse. La tensión se cortaba en el aire mientras el helicóptero negruzco descendía, llenando el ambiente con un rugido ensordecedor. Gabriel apenas podía pensar. Sus pensamientos se ahogaban en un mar de terror y confusión. El extraño, con su aura de misterio, lo miraba mientras el caos se desataba a su alrededor. Ana yacía en el suelo, su vida deslizándose entre sus dedos, y la realidad se volvía cada vez más borrosa. En ese momento, algo inesperado sucedió. Un grueso cable descendió del helicóptero, y cuando se detuvo en el suelo, lo que parecía un hombre vestido de negro se deslizó hacia el suelo. ¡Váyanse! ¡Esto no es un lugar seguro!, gritó, sus ojos cintilando como balas. La multitud comenzó a dispersarse, gritando y corriendo. Gabriel no podía hacer nada más que mirar mientras el hombre avanzaba hacia él. La atmósfera vibraba, como si todo estuviera a punto de explotar. Entonces un grito penetrante resonó en la multitud. ¡Suéltenme! La voz era de un niño, un pequeño que Gabriel no había notado antes y que ahora era incapaz de controlar. De repente un grupo de hombres armados emergió entre la muchedumbre, un puño de desesperación y confusión entre ellos. ¡Atrápenlo!, gritaron, y como si el mundo se hubiera detenido, todos los ojos se volvieron hacia él. El niño, que había sido arrojado al suelo, ahora miraba a Gabriel como si supiera algo horrible, una conexión instantánea, como si en su rostro leyera un secreto que llevaban años arrastrando. Gabriel sintió un nudo helado en su estómago. El extraño, que antes parecía solo un espectador, se giró rápidamente, su rostro transformándose en una máscara de furia. ¡No lo toquen! ¡Él es más valioso de lo que piensan! Y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, el hombre armado se abalanzó hacia ellos con un arma en la mano. ¡No!, gritó Gabriel, viendo la seguridad de su vida deshaciéndose en un instante. Se lanzó hacia el niño, pero el ruido del disparo retumbó en sus oídos justo cuando vino a su encuentro. Un disparo y luego otro. La visión de Gabriel se nubló. Cuando todo se aclaró nuevamente, el niño estaba de pie frente a él, respirando con dificultad pero ileso. Sin embargo, el extraño, el hombre que parecía tener todo bajo control, yacía en el suelo con una herida sobre el costado, su rostro pálido y ensangrentado, un último gemido escapando de sus labios. ¡No! Gabriel se lanzó hacia el extraño, sintiendo la desesperación aplastarle el pecho. ¿Por qué? ¿Quién él es? Las palabras brotaron de su boca sin control. Pero antes de que pudiera obtener respuestas, la multitud comenzó a retroceder aún más. Los gritos se mezclaban con el ruido del helicóptero. En el caos, entre las sombras de las casas, vio a Samuel levantarse. Su mirada era intensa, pero había algo más, una ausencia y una declaración. Gabriel, el niño, es su hijo. Las palabras lo golpearon como un rayo. No, era imposible. ¿Qué estás diciendo?, Gabriel balbuceó, incapaz de procesar. La verdad se retorcía aún en su pecho. El niño se acercó, extendiendo su mano. «Papá», murmuró con ternura. Aquella palabra resonó como un eco en su mente. De repente, todo cambió. Todos los secretos, todas las relaciones se desmoronaron. «¡Es mentira!», gritó, retrocediendo. «No puedo creer, no puede ser cierto». Pero a medida que las palabras de Samuel se hundían en su mente, el mundo alrededor de él giraba.
Más disparos resonaron, pero esta vez no se detuvo. Todo se oscureció. Sabía que las revelaciones que había esperado no eran más que un hilo de un tapiz desgastado. «El legado», repetía Samuel, su voz fracturada y desesperada. «Debes decidir, hijo. Elige bien». Mientras el helicóptero se desvanecía en el horizonte, el niño cayó de rodillas, sus ojos llenos de una inocencia y un terror que no encajaban. Gabriel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La pregunta resonaba en su mente: ¿quién era realmente? Y en aquel momento, todo lo que creía saber se desvanecía, dejando un vacío aterrador. Decisiones debían tomarse, pero la única cosa clara era que el peligro acechaba más cerca de lo que jamás imaginó. Y una verdad devastadora estaba a punto de revelarse. La escena era un caos. Gabriel estaba atrapado entre la incredulidad y el terror. El revólver en la mano de Samuel temblaba, mientras las palabras de su madre resonaban en su mente, llenándolo de confusión. «¿Por qué escondiste esto? ¿Por qué no nos lo dijiste?» Su voz apenas era un susurro. La multitud parecía girar a su alrededor. Cada grito y llanto se convertía en un eco distante, dejando solo la desesperación en su pecho. «Tú no entiendes», gritó Samuel. Su mirada era de pura furia. «Ellos vendrán por ti. Eres la clave de su plan». Aquella frase lo atravesó como un rayo. El plan resonaba en su mente. Pero, ¿qué podía significar? «No puede ser», murmuró Gabriel, sintiendo cómo... «¡Al suelo!», gritó uno. Y el pánico se desató. La multitud comenzó a gritar y a correr en diferentes direcciones, pero esos hombres no se detenían. «¡Cuidado!», bramó Marco, mientras empujaba a Gabriel a un lado. En ese instante una explosión retumbó. Gabriel vio como una bola de fuego brotaba de una furgoneta que había estado estacionada cerca. Fue como un golpe sordo que lo lanzó contra el suelo. A través del humo y el caos, se dio cuenta de que Samuel estaba de pie. Con el revólver aún en la mano, apuntaba hacia el grupo. «¡No se acerquen!». Su voz resonó como un trueno, pero resonó vacía, como si supiera que no podía detener lo que venía. El más alto del grupo se adelantó. Su voz era profunda y segura. «Samuel, ya es hora de aclarar las cuentas. Este juego ha ido demasiado lejos». Su mirada fija en el mendigo era la de un depredador, y Gabriel sintió un escalofrío helado recorrerle la columna. Era evidente que lo conocía. «Pero, ¿cómo? ¿Quién eres tú?», preguntó Gabriel, aunque apenas logró sacar las palabras. La atmósfera estaba cargada de tensión. «Soy el pasado de tu familia, Gabriel», dijo el hombre. Y al pronunciar esas palabras, una revelación estalló en el aire, como un cohete que ilumina la noche. «Soy el hermano de tu padre». Las palabras lo dejaron paralizado. El eco de ese anuncio lo golpeó como un puño. Samuel entrecerró los ojos. «Lo sabía», dijo, bajando lentamente el arma. «No dejaste nada atrás. Siempre estuvo más cerca de lo que pensabas», continuó el hombre, mientras la multitud se dispersaba en pánico. «Y lo que no sabes te llevará a tu perdición». Gabriel sintió que el mundo se derrumbaba. Todo lo que creía saber sobre su familia se desmoronaba en un instante. «Pero esto no puede ser cierto», murmuró, tratando de aferrarse a algo real. De repente, un disparo sonó. Gabriel giró hacia Samuel, quien había apretado el gatillo. «¡Suéltalo!», gritó Samuel, su voz llena de desesperación. Gabriel sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. ¿Por qué Samuel disparó? El hermano de su padre cayó al suelo, y el terror se apoderó de Gabriel. «¿Qué has hecho?». Su voz casi se ahogó en gritos. Samuel se quedó allí, la mirada perdida en la distancia.
Tenías que elegir, Gabriel. Tenías que saber. Las palabras se arremolinaban en su mente, pero los gritos y el caos lo rodeaban. «Llama a una ambulancia», gritó Marco, su voz llena de pánico, mientras trataba de arrastrar a Gabriel hacia la salida de la multitud. Pero Gabriel no se movía. Estaba atrapado entre el horror de lo que acababa de ver y una nueva y devastadora realidad. La escena se tornó borrosa mientras la policía llegaba a la escena. Pero Gabriel no podía apartar la mirada del cuerpo en el suelo. Todo lo que pensaba que era verdad, cada relación que había construido, se tambaleaba a su alrededor. «¿Por qué, Samuel?», musitó. La angustia llenaba su voz, mientras sentía que el suelo se abría bajo sus pies. La verdad estaba ahí, pulsando como un eco, pero el nuevo misterio que se había descifrado apenas comenzaba a asomarse. En medio de la confusión, sintió un empujón. Ana apareció, su rostro marcado por el miedo. «¡Gabriel, corre!». Justo en ese momento, los hombres armados comenzaron a avanzar de nuevo. El aire se llenó de gritos y todo se oscureció. Gabriel sintió que el miedo y la confusión lo tragaban, cuestionándose si había algún camino de regreso. El futuro se dibujaba como un laberinto de verdades y mentiras, y mientras los ecos de la locura giraban a su alrededor, comprendió que todo estaba a punto de cambiar de irrevocable manera. Gabriel sentía el mundo desmoronarse a su alrededor. Las palabras de Samuel y su madre zumbaban en su cabeza, pero lo más aterrador eran los gritos y el caos que se desataba a su alrededor. Ana estaba en el suelo y el hombre en el traje oscuro había caído, su vida tambaleándose al borde de la muerte. Todo lo que había creído hasta ese momento se desvanecía rápidamente. «¡Corre, Gabriel!», gritó Ana, pero él estaba paralizado, incapaz de asimilar la magnitud de lo que sucedía. Justo cuando sus pies finalmente se movieron, un grito de rabia rascó la atmósfera. De repente, un hombre apareció en el horizonte. No uno de los hombres armados. Sí, Gabriel sintió un torbellino de emociones. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó. Su voz apenas era un murmullo. «Cállate y ven aquí». Daniel se lanzó hacia él, despojándose de los grilletes del pasado que parecían haberlo mantenido prisionero. «No hay tiempo. Ellos están buscando». «¿Quiénes? ¿Por qué?». Gabriel apenas podía pensar con claridad. La imagen de Samuel temblando allí, el niño frente a él y su madre llorando se confundían en un lío de pensamientos. «¡El legado!», Daniel dijo, respirando con dificultad. «Te he mantenido alejado de esto, pero ahora es el momento de que sepas la verdad». Los disparos parecían resonar en eco y la multitud se dispersaba aún más. Cada segundo que pasaba era como un núcleo que se iba aflojando. Y entonces, sin ser visto, un rayo de luz apareció en el cielo. Un dron descendía vertiginosamente. Todos en la escena se detuvieron por un momento. Gabriel sintió un frío recorrer su columna. Las miradas se levantaron hacia el cielo, y entonces el dron lanzó algo al suelo. Un informe de noticias. La voz de un presentador estalló. Sigue la historia del empresario Gabriel Ortega y su secreto familiar que ha sacudido las bases de la alta sociedad. Inmediatamente el caos se intensificó y Gabriel sintió un profundo nudazo en el estómago. La verdad que temía estaba saliendo a la luz. «¿Qué hiciste, papá?», murmuró, comenzando a entender que todo lo que creía sobre su vida estaba a punto de ser destrozado. «Lo hice». «Tum, tum». «Daniel», respondió, sus ojos oscuros llenos de fervor. «Pero ahora no hay vuelta atrás. Las familias se desmoronarán y muchos estarán en peligro. Debemos irnos ahora». Mientras su padre hablaba, una figura surgió entre la multitud.
Una mujer vestida de negro, con una mirada decidida. Con un gesto brusco, levantó una pistola, y el silencio se apoderó del lugar. «¡Detente!», gritó, apuntando a Samuel, quien aún caía como una sombra en el suelo. La mujer era conocida para Gabriel. Era Clara, su ex socia, alguien a quien había considerado un amigo. «No te atrevas a mover un dedo, Samuel, o te juro que será el último aliento que tomes», dijo con ferocidad. «Clara, no», Samuel gritó, levantando una mano temblorosa. «¿No entiendes?». Pero fue demasiado tarde. Un estruendo rasgó el aire. Samuel cayó al suelo y todo se cubrió de un silencio escalofriante. Gabriel miró a su padre. La realidad se aplastaba sobre él. Una verdad que no podía aceptar. «Eres parte de esto, papá». «¡Cállate y ven!», Daniel le gritó, su voz llena de desesperación. Pero en ese instante, una revelación lo golpeó. Todo era un plan. Q y Clara los manipularon desde el principio. Gabriel retrocedió, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. La verdad se abría como un abismo. Nunca había sido la víctima. Era parte de un juego mucho más grande. ¿Y el niño? ¿Era realmente su hijo? ¿Qué estaban ocultando? «¡Gabriel!», la voz de Ana lo trajo de vuelta. «Tienes que decidir. La vida que conoces ya no existe». Mientras los gritos aumentaban, un nuevo disparo resonó. El caos se desató y en medio de la confusión, el dron giró en una espiral, revelando más verdades en su interior. Una imagen que podría destruir todo. El rostro de Gabriel al lado de un crimen que jamás olvidaría. Un último destello iluminó la escena, y antes de que pudiera comprender lo que significaba, el dron explotó. La vorágine lo envolvió todo en un fuego incontrolable, dejando al final solo pregunta: ¿quién era realmente? ¿Qué significaba el legado y a qué precio? Mientras el humo cubría su visión, una sombra se cernía sobre él, y con ella el peso del pasado caía con la fuerza de 1000 secretos. El humo se arremolinaba, ocultando rostros y gritos. Gabriel sentía el corazón tambalear en su pecho. Los ecos de la explosión seguían resonando, pero había algo más profundo que lo angustió. La verdad estaba destapándose. Y cada revelación era un golpe más fuerte que la anterior. Ana estaba en el suelo, su mirada perdida. Gabriel se arrodilló junto a ella. El sudor le corría por la frente. «Ana, aguanta. Todo estará bien». Pero sus palabras sonaban vacías. El caótico zumbido de la multitud lo rodeaba, pero todo se sentía distante. «Gabriel», murmuró ella, su voz debilitada. «La verdad, debes saberla». La presión en el pecho de Gabriel le hizo doler el corazón. ¿Qué más podía haber que no supiera? «Te prometo que te sacaré de aquí», dijo, sus manos temblando al intentar buscar ayuda. En ese instante, la figura de su padre se alzó ante él, firme y decidido a pesar del horror. «Gabriel, escúchame. No hay tiempo para explicaciones. Samuel puede tener las respuestas, pero no si sigue aquí». Daniel apretó el paso. «Tu familia ha estado protegida por generaciones. Debemos irnos y rápido». «Pero Ana». La vista de Gabriel se nubló cuando miró a su amiga. Ellos pertenecían a este mundo caótico y cruel, pero el vínculo que habían establecido era más fuerte que cualquier revelación. Un grito desgarrador rompió la tensión y la imagen del hombre de traje oscuro emergió entre la multitud. «Ustedes dos, entréguenme a Samuel». Su voz era un rugido que indicaba peligro inminente. De repente,
Las sirenas de la policía resonaron por toda la calle. La presencia de la ley solo intensificaba el pánico. «¡Vamos, Gabriel! ¡Ahora!». Daniel presionó y Gabriel sintió el miedo apoderarse de él. Juntos, con Ana en sus brazos, comenzaron a correr. El mundo a su alrededor se desvanecía en gritos y caos, y todo se convertía en un frenético torbellino de miedo. Cada paso que daba era una mezcla de dolor y determinación. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?», preguntó Gabriel, su voz un susurro quebrado. «No era el momento. Pensaba que estaba protegiéndote», respondió su padre, su tono lleno de pesar. «Ahora debemos hacer frente a lo que viene. Tu vida depende de ello». Finalmente lograron escapar de la multitud, adentrándose en un callejón oscuro. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas lejanas. Gabriel dejó caer a Ana suavemente sobre una caja de madera, su respiración entrecortada. El silencio se sentía pesado. Cada uno de ellos sabía que algo más grande estaba en juego. «¿Samuel?», Gabriel murmuró. «¿Dónde está?». De repente el sonido de pasos resonó, y la figura de Samuel apareció de entre las sombras, su rostro pálido, pero aún reflejando una luz de determinación. «No hemos terminado», dijo, su voz reverberando con un eco misterioso. «El legado continúa, pero el rey ya no es quien crees». Y miró a Gabriel intensamente. «Tú tienes que elegir». El aire se volvió denso, y en ese instante la realidad se fragmentó. Gabriel miró a su padre, luego a Ana y finalmente a Samuel. ¿Escoger qué? Tu futuro. La verdad es una responsabilidad y un peso. Si eliges saber, debes estar listo para lo que venga. «Ellos ya vienen y hay un lugar al que debes ir», Samuel dijo, su mirada fija en el horizonte. El corazón de Gabriel latió con fuerza. Sabía que su vida jamás volvería a ser normal y que el camino estaba lleno de sombras. «Estoy listo», respondió, aunque la duda lo envolvía. Entonces, un grupo de luces encandiló el callejón. Eran los hombres armados que habían perseguido a Samuel. «¡Gabriel, corre!», gritó Ana, pero él no podía moverse. «Escoge ahora, elige lo que deseas salvaguardar», rugió Samuel. Su voz se perdió en el tumulto. Y mientras los corazones latían y el tiempo se desvanecía, Gabriel se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento estaba por venir. No solo con los enemigos externos, sino con los ecos del pasado que lo habían formado. Cerrando los ojos, se encontró a sí mismo en una encrucijada, un futuro incierto ante él. El grito de un nuevo destino. Es hora de que tú también tomes una decisión. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas. Y comparte instantáneamente